Vale. Pues, ya está. Ahora tendrán que entrar. Hemos sido demasiado puntuales, creo. A ver. De momento estaba ya José. Sí. Mi nombre es José Varela, soy el responsable de digitalización de UGT y la Escuela de Relaciones Laborales de la Complutense había que invitarme a poderos compartir con vosotros en una charla la realidad y la situación actual del derecho a la desconexión en España y un poquito vamos también a tratar de cómo está la situación en Europa. Quiero agradecer a María José personalmente, pero a todo el equipo de la Complutense la invitación y bueno, mi objetivo hoy es intentar compartir cómo está este nuevo derecho de muy reciente creación, denominado derecho a la desconexión digital o abreviado derecho a la desconexión, el cual, bueno, pues proviene de una necesidad que hemos ido teniendo a lo largo de estos últimos años debido a la proliferación masiva de los dispositivos digitales en nuestras vidas. Mi objetivo hoy es entrar en los antecedentes de este nuevo derecho, de dónde proviene, cómo surge, en qué estado está ahora, cómo se está empezando a implementar con algunos ejemplos en algunas empresas y finalmente pues intentar hacer una crítica constructiva sobre posiblemente cuáles sean los próximos datos para que lleguen a alcanzar su total y completa extensión. Bueno, la realidad de la irrupción de los dispositivos digitales en el mundo del trabajo es que desde aproximadamente 2016 la mayoría de las empresas han empezado a dotar a sus trabajadores de dispositivos digitales. ¿Dónde realmente se da el gran salto en lo que podemos hablar una hiperconectividad de la persona trabajadora constantemente enganchada a su vinculación laboral? Bueno, pues no es en los años 90 y 2000 cuando muchas empresas empiezan a dotar de portátiles a sus trabajadores, ni siquiera creo que es cuando se empieza a popularizar más o menos la tableta, sino que empieza cuando todos empezamos a tener un smartphone en el bolsillo, sea propiedad de la compañía o sea de nuestra propia propiedad, en la que empezamos a instalar apps con aplicaciones corporativas, principalmente el correo electrónico, aplicaciones de mensajería interna. Y esta primera slide que estoy compartiendo, bueno, pues ya en 2016 aproximadamente en España el 96% de las compañías estaban empezando a utilizar smartphones corporativos entregándoselos a sus empleados y por lo tanto empezábamos a ver ya cómo una abrumadora mayoría de las pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo las grandes, estaban dotando a sus trabajadores de una conectividad permanente. Desde un punto de vista no solo de los dispositivos que dotan a los empresarios, sino de nuestros propios usos, las cifras nos dicen que es en 2013 y cuando hay una extensión masiva de los smartphones. No estamos hablando del teléfono móvil habitual que podríamos haber usado hace 10 años en los cuales nos podrían localizar en un teléfono, sino un smartphone que es un teléfono inteligente que tiene la capacidad de mantener aplicaciones en donde la mensajería instantánea, el correo electrónico o incluso propias herramientas corporativas de comunicación interna pueden instalarse arbitrariamente por cada empleado e incluso las empresas invitan.
De hecho, ahora mismo estamos en un porcentaje de población del 80% con smartphones, y antes hemos comentado que el 90% de las compañías también ya los estaban dotando. Podemos entender este contexto de que todos tenemos en nuestro bolsillo nuestra oficina. Bueno, ahondando un poco más en estos datos, siguiendo ya a los datos particulares de personas trabajadoras, hace 2 semanas escasas el INE publicó la última estadística al respecto, y más o menos lo que nos viene a decir es que un 35% de los empleados, de las personas ocupadas en este país, un 35%, es decir, más de 1 de cada 3, ya tiene un dispositivo que le permite conectarse a una Internet para uso empresarial, lo que supone en volumen que más de 5,5 millones de personas trabajadoras en España hoy ya pueden utilizar dispositivos móviles proporcionados por la empresa. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Bueno, pues la que parece que es muy evidente, ¿no? Se empiezan a difuminar todos los límites temporales. Nuestro tiempo de trabajo empieza a mezclarse con nuestro tiempo de descanso, y eso hace que muchas veces no sepamos cuándo estamos trabajando, cuándo estamos descansando, porque normalmente ya no estamos haciendo una de las dos cosas completamente. Antes venimos de una situación, vamos a llamarle, de cierta rigidez de horarios, en los cuales tú entrabas a una hora, salías más o menos a una, podías tener una flexibilidad en la entrada y en la salida, unos tiempos en caso de jornada partida para comer, pero la realidad es que los smartphones y estos dispositivos digitales lo que hacen es difuminan todos estos límites temporales hasta mezclarlos y que no haya distinción entre ellos. De hecho, y vuelvo otra vez un poquito atrás en el tiempo, ya en 2015, uno de cada 4 trabajadores ya afirmaba que no era capaz de desconectar en vacaciones. Es decir, que mientras estaba en su periodo de vacacional, ya sea de 30 días continuados o si tenía la posibilidad de fragmentarlo, de vez en cuando accedía a su correo electrónico principalmente, pero ya en los últimos tiempos hemos venido observando como ya no solo es el correo electrónico, sino son herramientas corporativas, como puede ser esta misma que estamos utilizando. Hay el Zoom empresarial, el WhatsApp empresarial, el Facebook Messenger, los Workplace que están empezando empresas como Facebook a implantar en grandes compañías, las redes sociales propias de la empresa. Al final, lo que nos está ocurriendo es que en nuestro tiempo de descanso, de forma muchas veces inconsciente, tomamos el móvil y en vez de, por ejemplo, intentar mirar una web de noticias o leer un libro en nuestra tablet, sin querer acabamos acudiendo a esas herramientas de trabajo que al final lo que nos hacen es estar permanentemente rompiendo nuestro descanso. Bueno, las consecuencias, los efectos sobre la salud que tiene esta hiperconectividad son conocidos desde hace mucho tiempo, ¿vale? Son fundamentalmente riesgos psicosociales. Esta es una norma del Instituto de Seguridad y Higiene del Trabajo que ya data de 2008 y que si en la PPT yo se la pasaré a María José por si la quiere distribuir entre todos los que estáis ahora mismo conectados, viene un enlace y si la repasáis realmente os daréis cuenta que los efectos nocivos sobre la salud son prácticamente los mismos que se determinaron antes en alguna norma que proviene del Reino Unido y de Estados Unidos, pero todas las consecuencias de daños psicológicos como fatiga, ansiedad, absorción, sensación de permanente dependencia, ya están tipificados en esta norma del trabajo. Es decir, ya sabemos cuáles son sus efectos dañinos sobre la salud, pero también sabemos que no somos capaces de separarnos de esa hiperconectividad. Bueno, ¿cómo empieza esta situación? Bueno, pues digamos que la rampa de lanzamiento es Francia, que con esta ley respecto al trabajo y la modernización del diálogo social y de las profesiones, que data de 2016, lo que intenta es decir, bueno, necesitamos desconectar, ¿vale? Necesitamos incorporar un nuevo derecho a desconectar de la ley de trabajo. Los legisladores franceses son perfectamente conscientes de que hay una realidad que no se puede ignorar, que es que los trabajadores, especialmente los que dentro de la literatura laboral habitual se llaman de cuello blanco, no son capaces de discernir ya entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso. Y hablamos... Muchas veces decimos, es que es un nuevo derecho. Bueno, realmente es un nuevo derecho porque así lo hemos definido, pero la realidad es que no es nuevo y ahora explicaré el por qué. En este artículo
que ha hecho una compañera, la responsable de salud laboral de UGT, básicamente lo que queremos decir es que no es que sea un nuevo derecho y además no es cuestionable. Es decir, es algo que todos los trabajadores tenemos derecho permanente a ejercer. Y aún así, y aunque la realidad sea que los franceses empiezan con esta ley y que en España hace poco la hemos recogido también en nuestro acervo legislativo, la realidad es que en España, ¿cómo se empieza a implementar? Pues a través de las empresas francesas. Es decir, comienza el movimiento en la legislación francesa y algunas empresas francesas instaladas en nuestro país, como es AXA, una compañía de seguros que espero conozcáis, básicamente empiezan a incorporarla en sus convenios colectivos, muchas veces de forma bastante unilateral, es decir, hacen una especie de procedimiento interno que luego meten en el convenio colectivo, pero que no intentan negociar los pormenores de ese protocolo de desconexión con los trabajadores. Y la forma en la cual empieza a implementarse en nuestro país es a través de las empresas. No es el legislador el que toma la iniciativa como pasa en Francia. Sin embargo, y aquí quisiera hacer un pequeño aparte, este derecho de desconexión no es nada nuevo. Es decir, cuando en los albores de la revolución, las revoluciones industriales, los trabajadores empezábamos a reclamar aquella famosa tríada de 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para el resto o 8 horas para dormir, realmente lo que estábamos haciendo no solo era acotar la jornada laboral presencial, sino en el fondo también la virtual. Es decir, que no se nos pudiera llamar, que no se pudiera decir que teníamos que ir a trabajar. En definitiva, la duración de la jornada es algo que está estipulado por ley desde hace muchísimos años. Es más, también están otras figuras estipuladas por ley, como puede ser la disponibilidad o la localización. Es decir, hay múltiples profesiones como las que intento poner ahí, por ejemplo, operarios de emergencia, muchos profesionales de la salud, que ya tienen dentro de sus convenios colectivos una disponibilidad horaria fuera del trabajo que está pautada a través de la jurisprudencia y también pautada a través de los convenios de trabajo. Es decir, que se les pueda llamar. Antes tenían busca personas, ahora se hace también obviamente a través de un teléfono, de un smartphone, pero la realidad es que todo esto lleva pautado mucho tiempo. Quiero ahondar en esto porque me parece importante que cuando se empieza a reclamar el derecho de desconexión, lo que se intenta es decir, bueno, es que ya lo tenemos, pero como ha venido una tecnología nueva que parece que ha puesto en duda ese derecho a no trabajar más horas de las que debemos, tenemos que consolidarlo en una nueva legislación. Pero, sin embargo, aquí tenemos la Carta de Derechos de la Unión Europea, que básicamente lo que dice es que la limitación de la duración de trabajo, no solo la diaria, sino la semanal o las vacaciones anuales, es un dato muy importante este de las vacaciones anuales, la Directiva 2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, que básicamente nos dice lo mismo, que tenemos todo el mundo derecho a 4 semanas de vacaciones anuales retribuidas o incluso más, si así lo permite la legislación o el convenio colectivo aplicable, o una sentencia de 14 de mayo de 2019 que básicamente lo que dice es que no solo es un derecho, sino que los Estados miembros tienen la obligación de hacer todo lo posible para que todos los trabajadores tengamos el derecho mínimo a 12 horas de descanso entre jornada y jornada. Es decir, estamos intentando aplicar este derecho a la desconexión cuando prácticamente todos los supuestos ordinarios de conciliación y de duración de la jornada están ya tipificados. Entre jornada y jornada, el descanso semanal, el descanso anual, el descanso dominical, bueno, creo que todo en general. Y simplemente quiero poner esto, que es una publicación propia de UGT, que básicamente es que existe en la Constitución española la concepción empresarial y social que el tiempo libre del trabajador como tiempo vinculado al interés productivo del empleador es inconstitucional. ¿Por qué? Porque al final reduce al simple factor de producción a la persona del trabajador. Dicho en Román Paladino, si yo no tengo que trabajar, mi tiempo no está disponible para el empleador, porque si no, ya no sería un ser humano, sería en el fondo una máquina, un factor de producción. Y por supuesto, el sentido que tiene el tiempo de descanso es para reponer energías, para esparcimiento, para ocio. Por lo tanto, es una parte de nuestra libertad como persona dentro del mundo laboral.
Bueno, y aún así, y con todas estas leyes, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que la realidad es que muchos trabajadores, muchísimos, se sienten en la obligación permanente de estar atendiendo al trabajo fuera de su jornada. Aquí veis una encuesta muy interesante, creo que también es de Randstad. Dice que básicamente todo el mundo acaba antes o después respondiendo a la llamada del trabajo fuera del horario, y las razones son variopintas, pero sí es cierto que existe como una especie de obligación autoimpuesta del trabajador a responder. El trabajo lo requiere, existe una concepción en la cual todo es urgente, todo hay que atenderlo, no se puede dejar nada atrás, y esa vinculación con el trabajo te hace estar permanentemente respondiendo a cualquier movimiento que ocurra alrededor de tu actividad laboral. Bien, ¿a dónde nos lleva esto? Pues nos lleva a esta sensación que creo que esta imagen representa perfectamente. Estamos permanentemente atados a ese móvil que se ha convertido en nuestra nueva oficina, en nuestro nuevo centro de trabajo, y que nosotros no tenemos ningún control sobre él. Suena, llama, timbrea y nos dice claramente lo que tenemos que hacer en cada momento. Bueno, ¿qué es lo que pasa en España después de que hemos dicho que en Francia se dan cuenta de que todo este acervo legislativo europeo y nacional no les sirve? Bueno, pues hacemos una ley orgánica. Metemos dentro de la modernización de la Ley Orgánica de Protección de Datos una nueva sección que se llama la Garantía de Derechos Digitales. Es una ley muy reciente, estamos hablando de finales de 2018, por lo tanto no llega todavía a 2 años de vida. Y básicamente, y vamos a analizarla un poquito si os parece, tiene 3 o 4 partes de las que a mí me gustaría destacar las siguientes. Su artículo 88, que es el que habla de la desconexión digital en el ámbito laboral, lo primero que dice es que hay que respetar el tiempo de descanso de permisos y vacaciones. Esto es una reiteración de algo que ya existe, pero que el legislador, y creo que con buen criterio, necesita decir en primer lugar. Miren, aunque las prácticas que se estén realizando de facto en las relaciones laborales entre empresa y trabajador no se esté haciendo, hay que hacerlo. Y además, esto deviene del derecho a la conciliación que toda persona trabajadora tiene. Y esto es muy importante porque emana de la ley más poderosa que tenemos, que es el artículo 39 de la Constitución española. Es decir, todos tenemos derecho a conciliar nuestra vida personal y laboral. ¿Y cómo vamos a protocolarizar, cómo vamos a articular este nuevo derecho? Pues rápidamente ya nos dice que tenemos que ir a la negociación colectiva, cuestión que ahondaré próximamente. Además, es que tiene que definir qué modalidades hay de ejercicio de derecho a la desconexión. Y esto ya vamos a ir entrando en el debate más actual sobre el derecho a la desconexión. Es decir, ¿cómo hacemos para desconectar? ¿Cuáles son las modalidades que hay? ¿Cómo podemos invitar al trabajador a desconectar? ¿Y cómo la empresa va a protocolarizar esa forma de desconexión? Por supuesto, habla de uso razonable, el riesgo de fatiga. La desconexión digital va a tener un muy importante factor como dentro del mundo del teletrabajo, y por eso creo muy acertada el título de la charla de hoy. Hay un antes o un después. Más que un antes o un después del COVID, hay un antes o un después en la desconexión digital a la vista de reducción del trabajo a distancia. ¿Por qué? Porque creo que nos hemos vuelto conscientes, y esto es un ejercicio casi sociológico, de la necesidad de desconectar cuando nos hemos visto confinados. Es decir, es bastante probable que las horas de trabajo fuera de oficina en muchísimos casos no difieran en exceso antes del confinamiento y después. ¿Por qué? Porque lo hacíamos de una manera que hemos creído voluntaria. Nos conectábamos con el smartphone, igual estamos en el sofá viendo la televisión, contestamos un correo, mirabas, mañana cuando me levante tengo que hacer esto, mañana tengo tal reunión que me han pospuesto. Pero ¿qué ocurre? Adquirimos conciencia de la realidad cuando no tenemos otra alternativa que estar en casa pegados a un ordenador y a un móvil. Cuando el trabajo a distancia es prácticamente obligado por una reacción sanitaria a partir de la declaración del estado de alarma. Y entonces se generaliza de forma muy potente la necesidad de, oye, estoy en casa y necesito desconectar.
Sin embargo, antes posiblemente también estábamos en casa, pero no teníamos esa necesidad porque no teníamos ese sentido de encierro, ¿vale? Bueno, ¿qué modalidades tenemos de derecho a la desconexión? Bueno, pues yo las agruparía en dos. Hay una tercera, pero creo que es tan minoritaria y está abocada al fracaso, por lo menos desde el principio, que es la de la desconexión total. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo que creo que es la mejor forma de explicarlo. Volkswagen estableció un sistema en el cual todos los teléfonos móviles de los empleados, a partir de cierta hora de la tarde hasta la mañana siguiente, estaban desconectados. O visto de otra forma, los servidores de correo corporativos a las 6 de la tarde dejaban de funcionar. Ventajas y desventajas de este sistema. Es muy efectivo. Obviamente, si yo estoy en mi casa y quiero trabajar y las herramientas no funcionan, no voy a poder. Pero genera problemas. Y existe otro modelo que es el de corresponsabilidad, ¿vale? Y que voy a explicar más profundamente a continuación, en el cual yo pongo de ejemplo Telefónica porque he sido partícipe en la negociación e implementación de este derecho de desconexión telefónica. Bien, el método de Volkswagen, que además estamos viendo cómo parece que está comenzando a surgir en muchas aplicaciones que tienen una vertiente corporativa, pero que también tienen una vertiente más general, más de uso público, es que las propias aplicaciones van a tener que tener un modo vacaciones, o un modo pausa, o un modo no molesten. Es decir, conseguir que las propias aplicaciones, ya sean por unos horarios predeterminados o porque el propio usuario diga, levanto la mano, yo no estoy disponible, parece una de las tendencias que está cogiendo más fuerza últimamente, a pesar de que los primeros intentos, y hablo explícitamente del ejemplo anterior de Volkswagen, generan problemas en las compañías, sobre todo muy grandes. Y me refiero a dos problemas que intento representar con esas dos imágenes. El sistema de turnos. Es decir, si yo tengo una compañía en la cual tenga sistemas de turnos en algunas unidades, me va a generar un problema porque no voy a poder tirar los servidores a las 6 de la tarde si el turno de tarde, por ejemplo, entre las 3 y sale a las 10. Y es muy difícil ser selectivo, quirúrgico, diciendo, no, pero es que a partir de las 3 a estas personas no les puede funcionar el correo hasta las 10 y a otras de 8 a 2. ¿Por qué? Porque además hay rotaciones. Y por último, y una cosa que yo soy un firme defensor, es los temas de adaptación de jornada. Es decir, si yo tengo la posibilidad de flexibilizar mi jornada y soy capaz de organizarme de tal forma, como ocurre en muchas compañías en las cuales tengo unas horas núcleo. Por ejemplo, a mí me consta que en muchas unidades del banco BBVA se está haciendo, en las cuales se dice de 9 a 1 todos los trabajadores tienen que estar a disposición de la empresa y conectados, pero hasta cumplir su jornada el resto es libre, es decir, hasta cumplir mis 8 horas de trabajo puedo trabajar a las 6 de la tarde, a las 9 o a las 10. Este método de ruptura del sistema a partir de una hora fija genera muchos problemas, porque entonces ya no tengo esa posibilidad de flexibilizar mi jornada. Y ya no digamos nada en sistemas en los cuales el trabajo objetivos, es decir, aunque tenga una duración de jornada, que eso es, como hemos explicado anteriormente, un derecho incrementable, la duración de jornada es la que es y se acabó, salvo que haya situaciones de horas extraordinarias y están perfectamente tipificadas normalmente por la jurisprudencia, el convenio colectivo, el Estatuto de los Trabajadores. Lo que ocurre es que al final lo que pasa es que si yo trabajo objetivos, yo puedo organizarme en mi jornada respetando la duración. Este sistema de cortar los servidores en seco no funcionaría. Bueno, entonces nos vamos a este modelo que hemos adoptado dentro del diálogo social en Telefónica, que lo firmamos curiosamente prácticamente las mismas fechas en las cuales salió la ley. Éramos muy conscientes de que la ley iba a salir en cualquier momento, no vamos a engañar a nadie. Y quiero explicar un poco cómo lo hemos diseñado, ¿vale? Bueno, lo primero es que el derecho a la desconexión no fue una idea que partió de Telefónica, aunque es cierto que la recogió prácticamente cuando se la planteamos. Pero fuimos nosotros los que nos acercamos a la compañía y le dijimos, mira, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Somos una empresa tecnológica, somos una empresa que dotamos a millones de personas de conectividad y creo que deberíamos ser un ejemplo social, un ejemplo, un referente, tanto empresarial como social y laboral, a la hora de decir,
porque seamos una empresa tecnológica, nos beneficiemos de que la gente esté enganchada y que esté conectada, lo cierto es que el uso de la tecnología tiene que tener un uso medido y razonable. Y en base a este mensaje, también intentamos trasladar que si eras un líder tecnológico, también tienes que ser un líder en otros aspectos como son este del balance de la vida y el trabajo. Una de las ideas principales que transmitimos a la compañía es el liderazgo tiene que ser una idea integral. No puedo ser el líder en una cosa y el resto abandonarlas. Una cosa tiene que llevar a la otra y, por lo tanto, esta imbricación de liderazgos tiene que estar permanentemente presente en las políticas de la compañía. Y, por supuesto, alegamos a un valor que yo no soy muy partidario, pero que creo que desde un punto de vista de carácter de reputacional e institucional, las empresas tienen que llevar a bien, que son la responsabilidad social corporativa. Es decir, si yo tengo una responsabilidad social corporativa, no solo tengo que enseñar ciertos valores, como son el respeto a la conciliación, insisto, un valor constitucional, reconocido constitucionalmente, lo tengo que enseñar proyectándose a la sociedad y proyectándose a los empleados. Bueno, pues estas dos fotos que intento ilustraros son la de la izquierda arriba, es la firma del acuerdo con el presidente de Telefónica, y esto es un dato que quiero subrayar, no es el presidente de Telefónica España, sino es el presidente de Telefónica en el mundo. Por lo tanto, el acuerdo que os estoy comentando no solo está vinculado a España, sino a todos y cada uno de los países en donde Telefónica tiene representación. Por lo tanto, va más allá de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, traspasa nuestras fronteras, y que ha sido tan reconocido que incluso la agrupación de sindicatos europea, mundial, Uni Global Union, lo adoptó y dijo, bueno, pues vamos a firmar un protocolo para, en base a este acuerdo que habéis firmado en Telefónica, podamos imitarlo en otras empresas, no solo del sector de las comunicaciones, ni siquiera tecnológico, sino en todas aquellas empresas a las que podamos llevar. Bueno, lo que quiero transmitiros es cómo se hace este acuerdo. Bueno, pues es un acuerdo a tres bandas, ¿vale? Entre los dos sindicatos que participamos y que entendimos del primer momento que tiene que ser un derecho de desconexión para todas las personas trabajadoras. Y esto es bastante también importante. Hay un grupo muy elevado de personas dentro del grupo Telefónica que digamos que no son, vamos a decir, simples trabajadores, sino que son personal de media dirección, no de alta dirección, sujetos al artículo 1.3 de los Estatutos de Trabajadores, sino de media dirección, coordinadores de equipos, directores, gerentes, y que también íbamos a buscar un acuerdo para ellos, que aunque lo pusiera en la ley, desde luego no era nada claro, porque cuando ponía personal de dirección podía interpretarse cualquier cosa. Las leyes muchas veces, los redactores de una ley escriben personal de dirección y cree que todos los que los leemos entendemos que es el personal de dirección. Y no es verdad. Luego hay que interpretarlo y llevarlo a la vida de cada una de las empresas. Bueno, ¿cuáles son las características de este acuerdo que adoptamos? Bueno, todas las personas trabajadoras de Telefónica en el mundo tendrán el derecho a no responder ninguna comunicación una vez que finalice su jornada laboral. Ninguna comunicación. Incluso una llamada de teléfono. No tenemos la necesidad ni la obligación de cogerlo. Este derecho está garantizado y además lo especificamos para que no haya dudas en ninguna parte de la cadena. En el descanso diario, en el semanal, habitualmente el fin de semana, ni en vacaciones, ni en días libres, como los que tenemos derecho, ni en los permisos retribuidos, ni en caso de enfermedad. Intentamos ser muy explícitos en esto porque no queríamos que hubiera resquicios en la ley, ya que el legislador pone ahí directamente el derecho a la conciliación y luego interprételo usted. Nosotros sí queríamos ser muy explícitos y decir, en el momento que el trabajador no está dentro de jornada, y son todos estos supuestos, no tiene la obligación de responder. Este derecho es aplicable a todas y cada una de las personas independientemente de dónde desempeñe su actividad. Es decir, si están en modo teletrabajo o en modo físico. Y quiero deciros que de las 18.000 personas que trabajamos ahora mismo en Telefónica, prácticamente 16.000 llevamos en teletrabajo full time desde marzo. Con lo cual, esto que lo firmamos, recordad, a finales de 2018 ha adquirido una dimensión mucho mayor. Es decir, si no hubiésemos incorporado el trabajo a distancia de una forma tan clara y explícita, podría haber dudas al respecto. Pues no. Todas las personas que teletrabajamos o trabajamos en un lugar que no es el centro de trabajo, tenemos derecho a desconexión igual que las personas que están físicamente.
Esto tiene mucho sentido. Al final, ¿cuál es el medio por el cual no desconecto? ¿El smartphone o el portátil? Bueno, pues lógicamente el smartphone o el portátil no lo uso en mi centro de trabajo, sino fuera. Un asunto que nosotros considerábamos vital. No se puede sancionar disciplinariamente en un trabajador porque alguien le llame y no recoja esa comunicación. Es decir, si un coordinador de equipo envía un WhatsApp a un trabajador y el trabajador no contesta, no puede conllevar ninguna sanción. Si le manda un mail y no contesta, no puede conllevar ninguna sanción. Si le llama por teléfono y no contesta, no puede conllevar ninguna sanción. Hay una parte que yo me centro mucho en ella. Hay muchos compañeros que cuando hablamos de esto se centran un poco menos, pero que para mí es fundamental para que este derecho a la desconexión funcione. El papel de los coordinadores de equipos, de la estructura de la compañía intermedia, que es al final la que tiene el contacto con la masa laboral y la que tiene que mediar entre un poco los intereses de la alta dirección o de la compañía en sí, los intereses empresariales que debemos respetar completamente, y la gestión de los equipos. Y su papel es fundamental, ¿por qué? Porque tienen que entender este derecho de la desconexión y además tienen que ser pioneros en él y tienen que dar ejemplo. En el acuerdo se especifica, por ejemplo, que no pueden exigir una respuesta a aquellas comunicaciones que envíen a una persona trabajadora fuera de su horario laboral o incluso cerca del final de la jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque a mí hemos visto muchas prácticas que, imaginemos, yo salgo a las 5 de la tarde y mi jefe me escribe a las 5 menos 10 diciéndome, hazme esto no sé qué. Bueno, cualquiera sabe que esto no sé qué, si es mandar un mail, pues podré salir a las 5. O yo que sé, a las 5 y 5, pero si lo que me estás pidiendo es que tenga un informe porque necesitas urgentemente, igual es que me tengo que quedar hasta las 7 de la tarde. ¿Vale? Aquí ya empezáis a ver que en el acuerdo de derecho de la desconexión que hemos firmado en Telefónica hemos extendido un poco más y ya estamos hablando incluso del concepto de horas extraordinarias y de prolongación de la jornada, no solo desde el punto de vista de hacerlo con dispositivos tecnológicos, sino incluso presencial. ¿Vale? Por supuesto, todos los coordinadores que envíen una comunicación, porque ahí entra la parte de corresponsabilidad. Si yo tengo un coordinador de equipo que le apetece o porque puede, por su relación laboral, tiene cierta flexibilidad, muchos de ellos trabajan objetivos y ha estado en sus horas núcleo trabajando, pero a las 6 o 7 de la tarde decide mandar un mail, sabe que ese mail ya por defecto no tiene por qué ser enviado, no tiene por qué ser respondido hasta el día siguiente. Esto es controvertido, yo no lo voy a negar. Es decir, si estamos hablando de que mucha gente se siente en la obligación de responder y el propio acuerdo dice que es que un jefe puede enviarlo, pero es que tampoco podemos poner todas las puertas al campo. Es decir, si también estamos defendiendo que los trabajadores tengan una amplitud de flexibilidad de jornada y hay un trabajador, un coordinador, que es también un trabajador, y coja y diga, bueno, es que hoy voy a trabajar de 7 a 8 para cumplir mi jornada y tengo que mandar unos mails para que a la mañana los atiendan, la lógica del flujo de trabajo debe poder permitírselo. Y por supuesto son una referencia, los mandos intermedios son una referencia imprescindible. Es decir, no solo deben respetar ellos este derecho, sino que deben decirles a sus equipos que lo cumplan, que este derecho debe cumplirse entre todos sus equipos. Y en ese sentido, y esto es muy reciente, la compañía se había comprometido a hacer una campaña para capacitar y concienciar, sensibilizar a los equipos, que está ahora mismo en marcha. Nosotros tenemos una web interna que es como una especie de Facebook, pero solo es de trabajadores de Telefónica, en el cual se están enviando ciertas píldoras informativas, han creado 2 hashtags como yo elijo confiar, yo elijo respetar, en el cual incluso hemos ido un pelín más allá de lo que dice el acuerdo, ¿vale? Primero, un recordatorio, es decir, cuando yo elijo respetar y elijo confiar, le estoy mandando un mensaje al trabajador en el sentido de yo creo que tú vas a hacer tu trabajo bien, utilizaré las herramientas de control empresarial que me permite la ley. Lógicamente, es un empresario que paga un salario, tiene que controlar lo que hacen sus trabajadores, pero con los límites que hemos puesto en el acuerdo de desconexión. Y entonces es, primero, intenta evitar correos, por supuesto, no llames. Los coordinadores de equipo, recuerda, intenta siempre enviar las comunicaciones dentro de los turnos de trabajo. Si no puedes, ya sabemos que nadie tiene que
obligarte nadie puede obligarte a que no lo hagas, y ya sabemos que tú no puedes obligar a que nadie te conteste, pero mejor evítalo. Aquí yo puedo comentaros que una de las prácticas informáticas que hemos intentado compartir es los correos diferidos. Es decir, mira, yo tengo que enviar un correo para que mañana a las 8 de la mañana, cuando entren a la oficina, los primeros compañeros lo lean. Bueno, pues muy sencillo. Coges tu herramienta, nosotros utilizamos el Outlook, pero prácticamente todas, escribes tu correo y le pones enviar a tal hora. Y el sistema no lo envía, tú lo das a enviar, se queda ahí en la bandeja de salida y cuando llegue la hora, por ejemplo, las 8 menos cuarto, el sistema automáticamente lo envía. Con lo cual, llega a la oficina a las 8, pero no le llega al trabajador a las 6 o 7 de la tarde o a las 9 de la noche del día anterior, sino a las 8 menos 5 menos 10 cuando ya está en camino o a punto de entrar a trabajar. Aquí también, para intentar cimentar esta cuestión de desconectar, quiero estar desconectado de todo lo que es esta contaminación digital, bueno, pues el tramo de 2:30 a 5:30, eliminar al máximo posible las reuniones. No hemos conseguido todavía eliminarlas al completo, pero hemos bajado mucho el porcentaje de reuniones que se celebran, y más ahora que estamos todos en nuestra casa, entre las 4:30 y las 5:30. ¿Por qué? Porque esto ha sido una queja generalizada. Es decir, cuando estás en la oficina, bueno, pues puedes movilizar un poco ese momento en el cual sales a comer, algún día puedes decir, bueno, pues hoy me tomo algo rápido, pero ¿qué pasa? Que cuando estás en casa, igual tú tienes que organizarte tu propia comida, evidentemente hay una intrusión de la intimidad y de tu tiempo de descanso tremendo. Y por lo tanto, la empresa, creo que con un buen acierto ha decidido, bueno, hay que evitar este tramo horario para que la gente sepa organizarse. De 4:30 a 3:30 no debe haber reuniones, ¿vale? Por supuesto, teniendo en cuenta los turnos y horarios de cada una de las personas que van a intervenir en la reunión. Y aquí quiero lanzar una lanza por las personas que tienen reducción de jornada. O sea, tenemos muchas personas, desgraciadamente, casi siempre son mujeres. Aquí el tema de la corresponsabilidad no lo hemos conseguido todavía equiparar bien, pero es preciso que si una persona tiene una reducción de jornada y su horario de salida, en vez de ser las 5 de la tarde, son las 3, no le pongas una reunión que vaya a empezar a las 2:30. No tiene ningún sentido. Tienes que respetarlo. O cuando haces la convocatoria, sé consciente, la primera vez igual no, igual la segunda tampoco te acuerdas, pero ya la tercera, esa persona seguramente no acudirá. Y no tiene por qué explicarte que no puede acudir, porque su horario de salida es la hora que es. Y por último, y esto es una iniciativa que todavía estamos a ver cómo la conseguimos llegar a cabo, es un tipo de desconexión completa. Recomendar a la gente decirle, mira, tómate 1 hora, 2 al día en las cuales tú cojas, pero no solo desde un punto de vista estrictamente laboral, sino personal. No cojas el smartphone. Desintoxícate, desconéctate, olvídate un rato, intenta limpiar de tu ambiente, resérvate como un hábito desconectarte durante un momento, un rato. Bueno, ¿esto todo solo es para la empresa? Pues no, no. Hay una obligación para las personas trabajadoras, creo además con muy buen criterio, y una excepción. Y voy a pasar a explicarlas. La obligación para las personas trabajadoras es, bueno, somos una empresa que tenemos muchas relaciones internas, pero también tenemos muchísimos millones de clientes y tenemos muchas relaciones externas. Y con proveedores, con cuestiones de plataformas logísticas. Bueno, lo que pasa es que la empresa había detectado que en los flujos de trabajo había problemas cuando tú te ibas de vacaciones o estabas unos días de permisos y te escribía y eso se quedaba ahí 3 o 4 días hasta que volvías o a veces un mes si te ibas de vacaciones. Entonces la empresa insistió mucho en poner el acuerdo en que todos los trabajadores tenemos la obligación de, cuando cogemos vacaciones, poner una respuesta automática en nuestro propio correo en el cual, si alguien nos escribe, le mandamos 2 mensajes. Primero, no estoy en la oficina, por supuesto no tengo que dar explicaciones de por qué estoy o no estoy, simplemente no estoy, y además cuál es la persona a la que debes acudir para que te pueda atender en vez de mí. Ya está. Eso es un hábito que cada vez tenemos prácticamente interiorizado todo el mundo. Nosotros, a través de nuestra actividad sindical, mandamos muchas veces comunicados a toda la plantilla, a los 18.000 de una tacada. Pues, por ejemplo, hay ciertas fechas, como en Semana Santa o así, que igual mandas los 18.000 correos y te vienen tranquilamente 10.000 diciéndote fuera de oficina. Con lo cual, la herramienta funciona. Y la excepción, bueno, no olvidemos que somos una empresa de telecomunicaciones, de un servicio imprescindible para la sociedad. ¿Y qué pasa si se corta una fibra óptica que da cobertura a un pueblo de 20.000 habitantes? O si se cae la energía y todas las estaciones base que dan cobertura de telefonía móvil
no funciona? Pues que tenemos que movilizarnos, hay que mover grupos electrógenos, hay que mandar a gente a que excave una zanja para meter una fibra óptica nueva, los motivos que sea. Y entonces en estos casos sí existe la posibilidad de que la empresa comunique masivamente y que incluso sea insistente para que la gente se reincorpore al centro de trabajo. Sinceramente, nosotros tenemos unos turnos de disponibilidad, es decir, hay gente que está disponible 24 horas al día por turnos, ¿vale? Siempre hay alguien disponible dependiendo de la actividad a la que se dedique y nunca hemos tenido que llevar a este extremo de alta excepcionalidad, ¿vale? No nos ha pasado nunca y es muy difícil que pase. Esto se puso además porque todavía teníamos, seguramente lo habéis oído en la prensa, teníamos el recuerdo, nosotros sufrimos un ataque, un ciberataque en Telefónica a través del WannaCry, salió en la prensa, básicamente fue un virus que se expandió por muchos de los ordenadores corporativos de la compañía y recuerdo perfectamente que hubo mucha gente que esos días tuvo que hacer muchas horas porque tuvimos que salvar muchos sistemas de forma inmediata y fue un momento de crisis severa. En esos momentos no aplica el derecho de la desconexión, pero aplican otros como son las horas extraordinarias, las prolongaciones de jornada y la devolución de ese tiempo, ya sea en dinero o en tiempo adicional de descanso. Y aún así, cuesta desconectar. No debemos ocultar la realidad. El confinamiento nos ha demostrado que es muy difícil desconectar. Estábamos todos en nuestras casas, teníamos esa sensación de si no hago esto, ¿qué hago? Y si no lo hago, pues parece que es que como no voy a la oficina no estoy trabajando, tengo una cierta sensación de culpabilidad y encima cuando querías teletrabajar pues te dabas cuenta que los colegios no existían, tus hijos, tu familia alrededor, esto que yo por ejemplo estoy haciendo aquí en el salón de mi casa, pues tengo aparte de mi familia secuestrada en otra habitación. Bueno, pues al final el teletrabajo no es la panacea y por lo tanto aún hay mucha gente que le cuesta desconectar. Por lo tanto, y he intentado ya avanzarlo hace un ratito, es cierto que igual deberíamos ir migrando no solo a un acuerdo de corresponsabilidad, sino también a un acuerdo de responsabilidad hibridado con uno de desconexión de los servidores. Es decir, igual hay algunas horas, y no nos va a quedar más remedio, en las cuales vamos a tener que poner prácticas de desconexión total para obligar a este derecho. Y aquí quiero poner una cosa encima de la mesa que está surgiendo en el debate, no solo nacional, sino internacional, pero es que en España tenemos una ley de seguridad y higiene muy garantista. Y lo que pasa es que ya no solo estamos hablando del derecho a la desconexión desde un punto de vista de corresponsabilidad, yo desconecto, no quiero, bueno, no trabajo, sino que la empresa tiene la obligación de velar por mi salud. Es una obligación que tiene, pero vamos, clarísimamente. ¿Y qué pasa si yo me empeño en trabajar todos los días 2 o 3 horas a distancia? Bueno, pues que si la compañía lo detecta, debería prohibirme hacerlo de forma explícita. ¿Por qué? Porque tiene que velar por mis riesgos psicosociales y tiene que vigilar que yo no haga eso. Y esto es algo que se está empezando a generar ahora un debate muy interesante al respecto de cuáles son esos límites y cuál es el papel de la empresa al respecto. De hecho, este derecho que yo he explicitado en el ejemplo de Volkswagen, en AXA o en Telefónica, claramente, bueno, pues no todas las empresas lo están aplicando. Las cosas como son. Hay empresarios para todo y hay muchas compañías que básicamente lo que dicen es, bueno, esto es algo que pone en la ley como otras normas y yo las cumpliré o no según mis intereses empresariales o básicamente a ver qué pasa si no me pillan. Bueno, pues están empezando a ver cuestiones de este tipo. Este ejemplo es de la inspección de trabajo a la empresa Prosegur. El titular de la noticia es tremendamente engañoso. No es verdad que haya una sanción, sino es un procedimiento, un aviso de sanción. Y básicamente, lo explico brevemente, Prosegur decidió no negociar con los sindicatos ningún derecho de desconexión, hizo una normativa interna que era tremendamente tajante, no se puede llamar a los empleados fuera de horario, tajante en el sentido de que copiaba la ley y parecía que era muy... pero se la saltaban a la torera. Hubo una enunciada sindical, llegó el inspector de trabajo, ratificó, confirmó y verificó que se conectaba con los trabajadores fuera del horario y que se les permitía además conectarse de forma indiscriminada fuera del horario a través de esa figura que todos yo creo que conocemos del poder empresarial, de intimidación que hace que sin decirte nada, pues tú estás en infinidad de condiciones y te sientes en esa obligación. Y al final le abrió un expediente y le advirtió de que hacía cumplir
el derecho de desconexión que ella misma se había impuesto, insisto, no lo había negociado, ella misma se había impuesto, o le acarrearía una severa sanción de 6.000 y pico de euros. Todavía no tenemos, esto no ha tenido más recorrido, pero posiblemente sea la punta del iceberg. Y no nos engañemos, los sindicatos estamos aquí y si empezamos a ver comportamientos de este tipo vamos a actuar. Vale. Desde esta aprobación y este acuerdo de Telefónica, ¿cuáles son las últimas novedades? Además de este debate que os estoy comentando sobre los riesgos de la salud. Bueno, pues el recentísimo decreto ley de teletrabajo, de trabajo a distancia, que vuelve, pero vuelve a hablar de desconexión y tal, pero yo creo que incluso aprieta un poco más las tuercas de este derecho. Dice que es un deber empresarial. Yo creo que eso ya lo deberíamos entender todos, pero cuando lo leí la verdad que dije, bueno, parece que alguien ha decidido que para que no quepa dudas. Es un deber empresarial el garantizar la desconexión. No, ya no es que esta historia que hablábamos antes de que se había constitución, directivas europeas. No, no, no. Es que ya hay una ley que dice que la desconexión es un deber empresarial. ¿Vale? Y esto es muy importante a la hora de entender sanciones y conflictos que se puedan derivar al respecto. Esta misma ley, además, otra vez en su artículo 18, dice que la empresa, y aquí habla de la negociación colectiva, pero obviamente deja una vertiente de, si no hay un acuerdo, pues obviamente la empresa pondrá encima de la mesa su política interna, incluidas las personas que ocupen puestos directivos. Mucho cuidado con esto, porque si veis en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales no será tan explícito, ahora sí. Me gustaría creer que ha sido porque han visto que quizás las empresas que hemos ido implementándolo hemos ido directamente a este aspecto de los mandos intermedios. Y hay que definir las modalidades de derecho a la desconexión. Y aquí cuando se hablan de modalidades básicamente son estas dos. Aunque, por lo que estoy viendo, y en 2019 solo se firmaron 42 convenios de carácter estatal de unos 13.000 aproximadamente que tuvieran un artículo de derecho a la desconexión. Esto es una investigación que hice a través de los datos del Ministerio de Empleo y no hay más, es decir, no se están implementando muchos, pero de los 42, yo diría que un 80% van directamente a la parte de modelo de responsabilidad y no de corte de las comunicaciones, ¿vale? Y bueno, por supuesto, esta vinculación permanente en teletrabajo que hemos, a lo largo de toda la charla, hemos engranado entre teletrabajo y derecho de la desconexión es fundamental. De todos modos, este apartado 2 del artículo 18 lo que nos viene a decir es, mire, la empresa puede escuchar a los sindicatos, puede decir unilateralmente esa política interna, pero lo mejor es que haya un establecimiento de este derecho a través de acuerdos colectivos. ¿Y por qué? Porque al final es que es un derecho que entre todos debemos conservar, como he dicho hace un momento, es un deber empresarial, y escucharnos es muy bueno porque transmitimos a las compañías y a los departamentos de recursos humanos cosas que, aunque lo hagan con la mejor fe, no son capaces o no tienen el conocimiento suficiente. Particularidades sobre distintos turnos, particularidades sobre distintas prácticas, que muchas veces recursos humanos o relaciones laborales no sabe. Por lo tanto, cuando te pones en una mesa y existe un clima de buena fe entre ambas partes, la compartición de las visiones, una vez se complementan y se consensúan, dan acuerdos de desconexión muy, muy interesantes. Bueno, yo sobre el teletrabajo quiero hacer dos pequeñas intervenciones. Esta PPT tiene en las notas el enlace a estas dos noticias. Por si os interesa ahondar un poco en el pasado del teletrabajo, porque ha sido un fracaso en nuestro entendimiento del mundo laboral hasta que nos obligaron a trabajar desde casa, y eso no es teletrabajo, eso es una prestación a distancia de carácter obligatorio. Y sobre si va a triunfar y el famoso ha llegado para quedarse, en el cual, como veis en este título, pues yo intento hacer una enmienda a la totalidad. El teletrabajo, si tú pones una ley en la cual te diga que pienses de una manera, te da igual lo que ponga la ley, tú vas a pensar lo que te dé la gana, pues el teletrabajo es exactamente igual. Si ponen una ley y te dicen que tienes que poner el teletrabajo, tú harás lo que te dé la gana. Hay una parte de sensibilidad y entendimiento de lo que es el trabajo objetivo, sí que es una organización del trabajo y de la prestación a distancia y cómo debe
reestructurarse todas las relaciones laborales, y otra cosa es que haya una ley que sea una referencia para cómo se pauta. Y creo que en la primera parte no hemos acertado todavía como país, y veremos cuando llegue esa vacuna que todos deseamos, ojalá llegue lo antes posible, si el teletrabajo realmente se queda y si nos colocamos a la altura de nuestros vecinos europeos en porcentaje de teletrabajadores. Acabando ya, el registro de jornada, ¿y por qué lo traigo a colación? Pues lo he ido comentando de forma tangencial a lo largo de la charla. El registro de jornada, mucha gente se opone a él porque tiene una suerte de antiguo, y esa foto no está hecha de forma casual, sino que lo he hecho a propósito. Mucha gente todavía piensa, el registro de jornada, esto de fichar, es como las antiguas industrias automovilísticas de los años 70. Bueno, pues es que realmente el problema del registro de jornada es que viene a intentar solucionar otro problema, que era la picaresca, los excesos de jornadas salvajes y las horas extras no declaradas, que llegaban a muchos millones en este país, y que en ese artículo también intento explicarlo. Es decir, el registro de jornada es una parte fundamental de la relación laboral, delimita el trabajo físico, pero también, y esto también es muy importante que os quedéis con él, si teletrabajo también tengo que registrar la jornada, y tiene unas interacciones fundamentales con la conciliación, con las nuevas tecnologías y por lo tanto con el derecho a la desconexión, pero también con acabar con la picaresca de estas jornadas interminables sin pagar. Lo que no podemos pasar, y es uno de los últimos mensajes que os quiero enviar, es de la prolongación artificial e improductiva de las jornadas presenciales a una prolongación artificial e improductiva de las jornadas a distancia. Bueno, quiero daros las gracias. Yo he acabado aquí. Aquí tenéis mi LinkedIn. Si en algún momento queréis comunicar conmigo, en la medida de lo posible intentaré atenderos y ayudaros en todo. Y bueno, yo lo que os pido es, hay dos formas de comunicarnos. Tenéis el chat, muy bien. Ya veo que hay un par de cuestiones, escribidme lo que queréis. Y si alguien directamente prefiere levantar la mano a través de la aplicación y hacerme una pregunta, le habilitamos el micrófono y la atiendo, ¿vale? Bueno, vamos a la parte del chat. Me preguntan, ¿consideras que la regulación normativa del derecho a la desconexión en España fue positiva y realmente generó un cambio que podría ser replicado en otros países? Bueno, de hecho nosotros heredamos esa tendencia desde Francia. Sí, creo que puede ser un ejemplo para otros países. De hecho, me consta que Alemania, en una entrevista que tuvo el embajador alemán, en la que estuvieron gente de mi organización con la ministra de Empleo, se habló precisamente de dos leyes, que son la del derecho a la desconexión, la que regula el derecho a la desconexión y la ley del teletrabajo, como algo que a ellos les interesaría analizar para llevarlo a su legislación nacional. Recordad que Alemania tiene potentísimos acuerdos a través de la negociación colectiva bipartita, pero el Estado es menos intervencionista, suelen ser acuerdos sectoriales o las grandes empresas. Lo que venía a decir el embajador alemán es, nos gustaría traer esto, porque como es una ley nacional, nos gustaría copiarla. Por lo tanto, sí, creo que la regulación normativa en España puede ser un buen ejemplo. Creo que es más completa con esta última incorporación de la parte del trabajo a distancia que la francesa, y creo que puede ser un buen ejemplo, ¿vale? Si disponen de datos respecto a si hay diferencias, por razón de género. Bueno, podría buscarlo ahora, pero sí me gustaría compartir, si fuera posible, y me deis un minuto, una estadística buenísima sobre teletrabajo y género. Por lo tanto, que es muy posible que valga como referencia al respecto de la desconexión. Si me dais un minuto, yo creo que lo buscaría muy rápido y podría compartirla porque creo sinceramente que es muy interesante, ¿vale? Dadme un segundo al respecto, y voy intentando avanzar mientras lo busco, de cómo la pandemia ha cambiado el modo en el cual hemos interpretado el teletrabajo dentro del confinamiento y el estado de alarma, ¿vale? ¿Cuáles son los datos históricos y hasta qué punto nos ha llevado la pandemia a cambiar esos hábitos y su incidencia en la cuestión de género? Vamos a ver, aquí está. Bien, ya lo he encontrado. Lo abro
Es también una PPT. Busco la slide, que es de las últimas, estoy hablando de memoria. Vale, aquí la tengo. Voy a intentar compartir la pantalla. Dame un segundo. Vale, espero que lo estéis viendo. Vale, el Real Decreto Ley de Teletrabajo describe el teletrabajo de dos formas. Antes simplemente era una forma de organización del trabajo y otra que ha incorporado este Real Decreto de Teletrabajo, que es una actividad laboral que se presta a distancia. Es decir, ya no solo es como me organizo, en la cual tengo personas dentro o fuera de la oficina, sino que además las personas que trabajan fuera ya definen por esa forma de trabajar a distancia, con medios electrónicos, siempre entendiéndolo, con medios dispositivos tecnológicos de por medio, como una actividad de teletrabajo. Y por lo tanto, esto tiene una fortísima vinculación con la adaptación de jornada, es decir, con la mal llamada jornada a la carta, en la cual un trabajador puede levantar la mano y decir, yo quiero conciliar mi jornada por razón de tener hijos menores de 12 años y necesito flexibilizar la entrada, la salida, poder teletrabajar, etcétera, para poder conciliar ese cuidado con mi vida laboral. Y por lo tanto, eso afecta directamente a la conciliación de la vida laboral y personal. Sin embargo, analicemos los datos del teletrabajo desde 2006, que son cuando se empiezan a cuantificar por el INE, ¿vale? Mirad la proporción de hombres y mujeres en 2006. Si os fijáis, el número de hombres es superior al de mujeres en el primer año que se tienen datos y en toda la secuencia hasta 2019. Es decir, el teletrabajo en España era más frecuentado por hombres que por mujeres. Pero llega la pandemia, es la última barra que tenemos a la izquierda, en la cual el estado de alarma y el confinamiento domiciliario hace que se inviertan las cosas y que pase a ser las mujeres, pero además por un porcentaje muy elevado, las que empiecen a teletrabajar. Y si segregamos estos datos, y creo que esto es la clave del asunto, podéis ver que cuando cogemos las cohortes de edades clásicas de cuando se tiene una maternidad, sobre todo en niños menores de 14 años, podéis observar cómo el crecimiento del teletrabajo duplica e incluso triplica en las mujeres a los hombres. Es decir, y dicho con una frase, cuando hubo un confinamiento, la llamada a los cuidados fue seguida por las mujeres. Y esto es un problema muy serio porque puede hacernos retroceder muchísimos años en términos de corresponsabilidad. Si interpretamos el teletrabajo y el derecho a desconexión como algo semejante o asimilable, nos podemos encontrar con que podemos retroceder en términos de igualdad de género. Vale. Me preguntan por aquí. Espero haberte contestado. ¿Cómo es el futuro de la representación sindical en el entorno del teletrabajo? Bueno, pues tenemos que adaptarnos. Esto es un debate que tenemos todos los sindicatos abiertos. Es decir, si hay mucha gente teletrabajando, ojo, yo siempre que hablo de teletrabajo es una hibridación del trabajo presencial y el trabajo en casa. Porque si es 100% fuera, yo no le llamo teletrabajo, yo le llamo trabajo a distancia permanente y eso además existe una modalidad contractual a ese respecto. Yo no soy para nada partidario porque creo que se genera severos riesgos, primero, psicosociales, de falta de socialización y incluso de pertenencia a la empresa, de desapego. Y, por lo tanto, hay muchos estudios de la OCDE, por ejemplo, al respecto, que dicen que si tú coges dos ejes cartesianos, el teletrabajo más productivo, tanto para la empresa como beneficioso para el trabajador, es el de 2 o 3 días por semana de 5 días laborables. Por lo tanto, hablando en esos términos de teletrabajo, tenemos que acostumbrarnos. Es decir, los sindicatos nacimos efectivamente en un entorno en el cual los centros de trabajo eran multitudinarios, tenías la gente en la fábrica, podías acercarte, podías hacer una asamblea, podías comunicar en un solo mensaje a todos a la vez, pero tenemos que adaptarnos. Es decir, tenemos que dar webinars, tenemos que dar asambleas virtuales. Yo particularmente esta mañana he dado una en Galicia, desde Madrid, donde estoy ahora mismo, a los afiliados de UGT en Galicia, hablándoles precisamente en un aspecto de regulación de telecomunicaciones. Es una cuestión de adaptación, pero si tiene que adaptarse el empresario a comunicarse con los empleados de una forma diferente, a organizar el trabajo de otra forma,
los sindicatos exactamente igual, que es un reto y que no va a ser fácil, por supuesto. Pero nosotros lo que no podemos ir es en contra de la sociedad. Si los trabajadores te piden teletrabajar porque lo necesitan para reconciliar, nosotros tenemos que estar a su disposición e intentar facilitarles al máximo la tarea. Vamos a ver, perdonad, pero creo que hay más por aquí. A ver. Desearía saber si se presta una atención especial a las personas que tienen especiales dificultades de conciliación. Si estamos hablando de derecho a la desconexión, no. ¿Vale? Es uniforme para todos y cada uno de los empleados. Para esto tenemos nuestro procedimiento interno de adaptación de jornada, también está pactado con los teletrabajadores, que emana del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, que es la mal llamada jornada a la carta, que es que cualquier trabajador o trabajadora solicita, siempre y cuando cumpla con los requisitos, una adaptación de jornada en función de sus circunstancias familiares y personales. A partir de ahí, sí, el teletrabajo es una opción recurrente. Es decir, cuando una persona solicita este tipo de adaptación de jornada, lo primero que hace es intentar, suele acudir al teletrabajo como una de las mejores herramientas. Vamos a ver, César me dice, partiendo de lo que mencionabas hace un momento, este es el hecho que la jornada máxima es clara, lo que permitiría evidenciar la persistencia del derecho a desconexión previamente a su regulación actual. De acuerdo. ¿Consideras que realmente que es necesaria una regulación normativa o bastaría con reforzar la relativa a la jornada de trabajo en aquellos países en los que no existe una regulación relativa al derecho a la desconexión digital? Primero, hay más preguntas, pero voy a contestarte por partes. Vale. Yo creo que es preciso una ley de desconexión. Y explico el por qué. Porque es que cambia el paradigma. Teníamos un paradigma en el cual muchas veces no conseguimos respetar esa extensión de la duración, incluso en trabajo físico, y cambia el paradigma a través de la universalización de los dispositivos digitales. Si todos tenemos dispositivos digitales, podemos interpretar, o muchos empresarios pueden hacerlo, que esto es otra forma de trabajar y por lo tanto no se debe aplicar exactamente y parece que se difumina, como he intentado hacer en la PPT, todas esas relaciones. Una ley ad hoc lo que manda es un mensaje. Ojo, que el derecho a la desconexión digital no es más que la prohibición de alargar las jornadas por capricho. Y por lo tanto, ese mensaje desde un punto de vista referencial es importante. ¿Consideras que la regulación normativa del derecho a la desconexión digital en España fue positiva y que realmente generó un cambio que podía ser replicado? Creo que ya lo he contestado antes. Sí, creo que fue positiva y creo que puede ser un ejemplo. No sé si me he perdido, no sé si Eva, ¿ves alguna, por casualidad, alguna pregunta que no haya respondido? No, creo que repasándolo las he visto todas. Ninguna más. Bueno, yo no sé si tenéis alguna más. Estoy a vuestra disposición, insisto, si queréis escribir o levantar la mano y preguntar. Bueno, pues entiendo que hemos acabado. Yo quiero daros las gracias por este momento de atención. Sé que este medio de comunicación, bueno, pues tiene sus limitaciones. Espero haberos entretenido y haberos dado toda la información que necesitabais y que haya sido ameno. Muchísimas gracias a todos y espero volver a veros. Muchas gracias a todos.